Grial. Esos son los argumentos que hoy nos esperan, multitud de enigmas y de respuestas a misterios y un montón de invitados que han pasado por aquí, por este lugar, por Mieres. El primero, saludar a nuestro nuevo compañero Juan Gómez Ruiz. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Un honor y un placer estar en este lugar, en Mieres, y disfrutando de la gente, de la buena comida y, por supuesto, de los buenos misterios. Os pido un aplauso para él. ¿Cómo nos hemos puesto de comida, eh? Caray, yo soy de Cantabria, que se come bien, pero aquí tela. ¿Cómo nos hemos puesto de comida? Periodista, investigador, estuviste hablando de un libro que habías sacado que tiene que ver con cuevas y viajas. Has estado en un país que yo no conozco absolutamente. Bueno, ¿acabas de venir de dónde? Acabo de venir de los Dolomitas, de los Alpes italianos, de esa región también llena, evidentemente, de leyendas, de historias que nacen precisamente en lo más ancestral del ser humano y en los seres, supuestamente, que habitan precisamente entre las montañas. Hablamos de lugares de más de 3.000 metros de altura, lugares en donde, desde luego, la leyenda y las historias, algunas terribles, habitan allí, porque hay que reconocer que fue un lugar donde la Primera Guerra Mundial se cobró sus víctimas, y esas víctimas también, por supuesto, generan historias. Y es curioso cuando uno va a los lugares con los ojos de ver, o cuando desempolvas un poco la historia y rascas un poquito, salen un montón de misterios y ves las cosas de manera diferente, ¿no? Como por ejemplo, el país que hoy queremos visitar, que yo no conozco y tengo muchas ganas, que es Islandia. Así es. ¿Me dejas que pongamos una introducción? Adelante. Nos vamos de viaje a Islandia. Nos espera esta noche, ya veréis qué cantidad de misterios Mágicos. Ahí está, Juan, esa primera introducción. Y para los que no conocemos Islandia, ¿cómo es? He entendido que es el sexto país más rico del mundo. Así es. Era el noveno, ha bajado al sexto. La gente tiene escuela, tiene sanidad gratis, alto nivel de vida, y sin embargo tienen cosas. Tienen cosas increíbles y además apenas tienen asesinatos. Por ejemplo, hace bien poquito moría una chica y prácticamente todo el país se conmocionó porque había muerto alguien en Islandia, una islandesa, ¿no? Y además creen en estas cosas, creen en esos seres mágicos y lo creen a pies juntillas. Prácticamente el 50% de la población islandesa cree que realmente que su mundo está habitado no solo por hombres, sino también por los, y lo acabamos de escuchar ahora mismo, ¿no?, lo que ellos denominan los Hudofolk, el pueblo escondido. Quizá la palabra folk nos suene por la música folk, sería la música del pueblo, pues sería el pueblo escondido. Hablaremos seguramente luego de testimonios que tú has podido encontrar allí. Pero digo una cosa, país de volcanes, naturaleza súper exuberante. Increíble, hay que tener en cuenta que cada rincón, cada lugar de Islandia es en sí mismo casi como un planeta fuera de la Tierra. De hecho, muchas películas se han rodado allí, ¿no? Nos encontramos con el glaciar más grande de Europa, el Vatnajökull. Allí es un lugar inmenso. Yo he tenido la oportunidad de estar en ese lugar y realmente mires donde mires, solo ves hielo. Pero es que automáticamente, ese mismo día por la tarde, te puedes encontrar un terreno totalmente desolado, como si fuera la típica imagen de la luna, en donde también mires donde mires, no ves absolutamente nada ni nadie, ¿no? Por lo tanto, estamos ante la fuerza de la naturaleza y casi es como viajar en el tiempo miles de años, porque ves fumarolas por todos los lados, ves lodos ardientes y ves, por supuesto, esos volcanes que ya han creado algún que otro problema. Y ya no hablamos de la reciente erupción que hubo hace unos años que colapsó el espacio aéreo prácticamente en Europa, sino que incluso llegó a crear, dicen algunos, que la propia Revolución Francesa, un volcán en Islandia. ¿Qué me dices? Así es, el volcán, el Laki, se llamaba año 1784. Este volcán entra en erupción terrible y sus cenizas llegan hasta Europa, a tal punto que incluso las cosechas desaparecen y se produce una hambruna terrible. Dicen que esa hambruna, sobre todo, afecta principalmente a España, a Inglaterra y a Francia, y que esa hambruna fue como el detonante de la famosa Revolución Francesa. O sea, estamos descubriendo que de alguna manera un hecho realmente histórico para lo que es Europa y más un país como Francia, nace de un volcán en Islandia, ¿no? Así que absolutamente alucinante. Me contaba
comentabas también mientras estábamos comiendo que de repente hay una falla que separa América del continente de Europa o de Asia. Euroasia, bueno, depende de cada uno. Euroasia y Norteamérica es una falla que directamente parte en dos, Islandia, y además es física y puedes caminar por ella. Es increíble. Yo he tenido esa oportunidad y ves dos paredes de aproximadamente entre 3 y 4 metros a ambos lados. Está separado por varios metros y es estar entre dos mundos, porque es así, estar en mitad de la falla que separa el mundo precisamente, ¿no? Y además caminar por ella y descubrir que cada año se va abriendo unos 2,5 centímetros aproximadamente, lo cual nos indica que finalmente eso que ahora estamos viendo como una enorme grieta se separará y puede que incluso separe, evidentemente hablamos dentro de miles de años, a la propia Islandia, ¿no? Lo cual hace que todo se mueva, fijaos, en un lugar aparentemente tan desconocido para muchos, Islandia, un punto neurálgico en donde todo el mundo se mueve. Y Julio Verne creo que fijaba allí ese lugar para entrar en el centro de la Tierra. Así es, hay un lugar que está al noroeste de Islandia, es una península, se llama Snaefell, y ahí hay un volcán. Julio Verne designa ese volcán como el lugar donde estaría la entrada al centro de la Tierra, que luego él recrearía en su famosa obra. Quizás seguramente conocería las historias, las leyendas de esos Hudofolk, de esos seres que dicen que precisamente en ese mismo lugar están cuidando y protegiendo un agujero que ahora es forma de lago, y también he tenido la oportunidad de estar frente a ese mismo lago, y dicen las leyendas que allí habita un mundo subterráneo donde existen criaturas de todo tipo, muchas de ellas terribles. Lo que hace uno de estos guardianes que se llama Bardur, que es además un auténtico héroe mitológico y de las cuales los islandeses también creen, es un guardián de esa puerta que lo que hace es impedir que estos seres salgan del interior de la Tierra para atacar a la gente, ¿no? Quizá Julio Verne, que era alguien que leía gran cantidad de obras y seguramente puede que estuviera informado de estas historias, pues descubriera que quizá ese no sería, sin duda alguna, que el mejor punto, o más bien sería el mejor punto para poner ese centro de la Tierra, esa entrada. Y de una cosa, antes de ir a descubrir esa gente oscura, ¿cómo son los islandeses? ¿Son gente amable, cercanos? Son gente extremadamente amable, cercanos, incluso son muy silenciosos ellos, y tienen un carácter que yo he de reconocer que me identifico mucho con ese carácter tan, bueno, quizá a veces solitario, ¿no? Porque al ser una isla también se han visto aislados. Ahora mismo el tema del turismo les está pillando mucho por sorpresa, porque incluso tienen problemas con las infraestructuras para poder llevar a la gente a un país donde solo habitan 320.000 habitantes, pero que llega a ser millones de personas en épocas de turismo, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos ante una sociedad que es muy disciplinada, que es tremendamente educada y a mí pues me produce hasta cierto punto un grado de envidia. Ya. Dime una cosa antes de pasar con cosas más misteriosas. Matar a los españoles. Sí. ¿Había una ley que permitía matar a los españoles? Había una ley que permitía matar a españoles. ¿Te salvaste de casualidad? Bueno, me salvé porque habían derogado la ley hacía apenas, yo creo que un año. Habían derogado la ley y afortunadamente me libré, pero sí, había una ley donde se podía... Cuéntame. Bueno, puedo contar esta historia y es que intentaré ser breve, y es que en el siglo XVIII aproximadamente, bueno, los balleneros vascos, es cierto que viajaron por muchas partes del mundo y entre ellos fue Islandia, y allí cazaban las ballenas. Es cierto que los islandeses no cazan ballenas, pero sí se las comen. Así que llegaron a una especie de acuerdo con los españoles. Les dijeron, bueno, vosotros cacéis las ballenas, nos lo vendéis y nos lo comemos. El caso es que en una ocasión una terrible tormenta impidió a todos esos españoles regresar a España y se tuvieron que quedar en Islandia. Dicen que en esos meses pues hubo ciertos altercados con los españoles. Hablan algunos de que si robaron, de que si tuvieron algún tipo de problema con algún vecino. Bueno, en cualquier caso, el comisario que en ese momento estaba cuidando esa zona decidió promulgar una ley. La ley era matar a los españoles. Hay quien dice, y no precisamente, puede que tenga razón, y es el hecho de que quizá estos españoles que les vendían la carne de ballena a los islandeses, al final, bueno, pues digamos que llegaron a endeudar en cierta manera a los islandeses y estos se querían librar de la deuda. Yeah. Por lo tanto, promulgaron una ley que acabó efectivamente con los españoles en una auténtica sangría. Hay verdaderas escenas que han sido documentadas por ese mismo caso, y una ley que finalmente nadie se acuerda que está en vigente hasta muy poquito tiempo, y en el 2015 descubren que se podía matar españoles en Islandia.
hacen una ceremonia, colocan una placa, llegan incluso personas que eran pues los descendientes de todas aquellas personas, hicieron allí un ritual incluso, y afortunadamente ya podemos ir a Islandia, cualquier español, de manera segura. Menos mal. Espacio en Blanco, emisión especial desde Mieres, en Asturias, con un montón de cosas para contaros. Nos vamos a descubrir gente oculta. Los Huldufolk son criaturas mágicas de la mitología islandesa, una especie de elfos. Conozcamos algo más sobre ellos. Islandia, hogar de unos 320.000 habitantes y de un indeterminado número de elfos, hadas y la llamada gente oculta. Según la tradición, estas criaturas caprichosas viven en las rocas de la escarpada isla del Atlántico Norte. Entre sus habitantes humanos, la superstición sobre los elfos es tan fuerte que algunas construcciones, como esta autopista a las afueras de Reykjavik, se modifican a veces para no molestar a esos seres. Hay al menos 8 o 10 elfos viviendo en esta piedra. Al final llegaron al acuerdo de que los elfos se irían de la piedra durante una semana y ellos la moverían 15 metros. Probablemente este es el único país del mundo en que el gobierno habla oficiosamente con los elfos y llega a acuerdos con ellos sobre dónde vivir o dónde no vivir. Historias de elfos. En la tradición islandesa, los Huldufolk, palabra que significa la gente oculta, son seres similares a elfos y hadas. También se dice de estas criaturas que se parecen mucho a los seres humanos y que viven en diminutas casitas que se construyen en las rocas. Aunque los Huldufolk habitualmente se esconden de la gente y procuran no ser descubiertos, hay seres humanos lo suficientemente privilegiados como para haberles visto. Conozcamos quiénes son estos seres y cómo conviven con los humanos. Bueno, esto que hemos oído era una información de datos de un informativo. Sí, absolutamente real. A cualquiera que le digas que para hacer una carretera tienes que cambiar el recorrido o que en esa piedra hay no sé cuántos, te está zumbado de la cabeza, ¿no? Totalmente. Lo que ocurre es que eso es lo que pasa en Islandia. Fíjate, yo tuve la oportunidad en Reykjavik, la primera vez que fui, estaban construyendo un parking subterráneo en mitad de Reykjavik, de la capital. Imagina toda la problemática a nivel vecinal, las maquinarias, etcétera, etcétera, que eso produce, ¿no? Bueno, pues cuando regresé tiempo más tarde, ese aparcamiento se había desplazado varias decenas de metros. Y ¿cuándo ya habían empezado a hacerlo? Sí, ya estaban muy avanzados. De hecho, ya habían excavado bastante, ¿no? Bueno, pues yo pregunté qué ha pasado aquí y me dicen, no, es que allí había un alfol. Y un alfol para los islandeses es un hogar de duendes. Bueno, pues habían trasladado todo eso 100 metros, 150 metros. Bueno, pues imagínate, ya que estamos aquí en Mieres, pues por ejemplo, en Oviedo, que eso ocurra, ¿no? Y que las autoridades digan, lo vamos a trasladar porque aquí viven duendes. Trasgos, o no sé cómo se llaman aquí, ¿no? Así, sí. Diría, el alcalde se nos ha vuelto loco, ¿no? Claro, pues imaginad que eso ocurre aquí, efectivamente pensaríamos que se ha vuelto absolutamente loco. Bueno, pues allí no solo... Qué respetuosos con la naturaleza, ¿no? No solo las autoridades lo aceptan, sino que el pueblo se llega incluso a encadenar. De hecho, esa autovía que comentábamos antes, que se escuchaba en la introducción, hay una asociación que se llama Amigos de la Lava. Lava, evidentemente, es porque es tierra volcánica, y ellos directamente se encadenaron a ese lugar hasta que las autoridades no llegaron a un acuerdo con los elfos para que estos se retiraron las piedras, las mimaron prácticamente y las dejaron en otro lugar como diciendo, hemos llegado a un acuerdo, te trasladamos la casa, pero no la destruimos. Y cuéntame, Juan, ¿cómo son estos seres? ¿Se parecen a nosotros? ¿Son pequeñitos? ¿Tienen que ver con los trasgos, con los elfos que conocemos? ¿Tiene que ver de los cuentos que nos han relatado? Hay de todo tipo, pero principalmente tenemos que descubrir la historia de los Huldufolk en las creencias, sobre todo paganas y cristianas, que conviven enormemente bien en Islandia, que eso es algo también muy, muy interesante. Estamos descubriendo la historia del nacimiento de los Huldufolk, que voy a explicar rápidamente. Según la leyenda que hay allí, Eva, hablamos de la Eva cristiana, Eva y Adán y Eva. Eva tenía 4 hijos y Dios iba a acercarse a su casa para conocerlos. Bien, Eva
no se da cuenta que ese es el día en que Dios va a venir y entonces lava como puede. A 2 de ellos les adecenta, pero a los otros 2 les esconde porque no le da tiempo. Claro, estaban sucios. Claro, tan insigne visita, pues no podía permitir que los niños salieran sucios. Pero Dios lo sabe todo. Entonces, cuando Dios entra, le pregunta, ¿estos son tus 2 únicos hijos? Y Eva, con mucho temor, dijo, sí, son mis únicos hijos. Recordemos que Dios lo sabe todo. Y dijo, sé que tienes 2 hijos más, pero los escondes. Así que lo que escondes a los ojos de Dios, que se esconda a los ojos de los hombres. Y ahí nacen. Y nosotros, los que estamos aquí, seríamos los descendientes de los hijos limpios, mientras que los Judofolk, ese pueblo escondido, serían los descendientes de esos 2 niños escondidos que escondió Eva en la visita de Dios. ¿Estáis a gusto? Pregunto a nuestro público. Vale. ¿Cómo son? Pueden tener el mismo aspecto que nosotros, pueden tener más altos, pueden ser gigantes, pueden ser bajitos, pueden tener las típicas características de gnomo, como quizá podemos pensar como un ser de cuento mitológico. Pueden tener muchos aspectos, claro que sí, y todos ellos para los islandeses son absolutamente reales, todos y cada uno de ellos. Incluso pueden tener apariencia humana perfectamente. Ellos, los Judofolk, deciden cuándo se asoman a nuestro mundo y cuándo deciden precisamente que nosotros les podamos ver, ¿no? Es algo realmente interesante y es precisamente esa leyenda o esas historias que se cuentan sobre estos seres lo que alimenta que muchas cosas como las que hemos escuchado en la introducción ocurran, ¿no? Cuidado que ahí hay Judofolk, cuidado que ahí están estos elfos de diferente naturaleza que tienen su casa y hay que protegerla, porque si no, ellos se pueden vengar, que eso es muy interesante. ¿Dónde viven? ¿En rocas? Viven en rocas, viven en cuevas, viven en montañas, viven en el fondo de la tierra prácticamente. Decían los vikingos, ellos son prácticamente los primeros pobladores de Islandia, que cuando ellos llegan a Islandia empiezan a ver toda la gran cantidad de fumarolas que hay, toda la enorme vitalidad que tiene esa tierra, ¿no? Y pensaban que había una maquinaria por debajo y que esa maquinaria tenía que ser, casi como manejada por alguien, ¿no? Porque de repente que una fumarola apareciera por un lado, un lodo hirviente apareciera por otro y al día siguiente todo eso se cambiara, alguien tenía que haber por fuerza debajo de la tierra, ¿no? Moviendo los hilos. Y ellos pensaban ya en esas criaturas, algo tenía que haber ahí, algún tipo de criatura. Y ellos se cuidaban ya, los vikingos, de no interferir mucho en esas historias porque, claro, si uno interfería, podría darse la casualidad que una de estas fumarolas o lodos aparecieran debajo de tus pies y entonces ahí ya tendríamos un problema. ¿Y cuando se enfadan qué puede pasar? ¿O qué podemos hacer para enfadarles? ¿No respetar su espacio? Efectivamente, no respetar su espacio. Fíjate, ha llegado a tal punto que incluso hubo una base militar americana y antes de construir esa base militar americana lo que se hizo fue un estudio para ver si en el lugar existía algún alfol, algún lugar de duendes. ¿Base americana? Sí, una base militar americana. O sea, los propios islandeses dijeron, parad un momento, vosotros venís aquí con vuestras historias y queréis construir donde os dé la gana y eso aquí no puede ser. Tenemos que mirar si existe algún lugar donde estos habitantes escondidos pues estén y como coincida que ese lugar sea donde queréis construir, pues hay que cambiarlo o hay que llegar a un acuerdo con los elfos, porque es cierto que sí se han dado casos en donde se han destruido estos lugares, casualidad o no, leyenda o no lo sabemos, pero el caso es que sí hay registrados testimonios de personas que en plena construcción, cuando destruían estos alfol, de repente sus máquinas se rompían, las palas excavadoras prácticamente que dejaban de funcionar y entonces todo era achacable precisamente a que estábamos o que estaba el ser humano rompiendo, destrozando un hogar de estos. Y claro, eso podía llevar a otras consecuencias mucho más graves. Pescados, verduras, frutas. Mucho tomate, mucho aceite de oliva. Diferentes estudios científicos coinciden en señalar a la dieta mediterránea como una de las mejores y más saludables para los seres humanos y ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la dieta mediterránea. Futuro Abierto, los domingos a las 6 de la mañana. Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia.
Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Esta noche haciendo un programa especial desde Mieres con un montón de buenos invitados y un montón de amigos de público que ha venido a vernos. Dime una cosa, ¿quiénes los ven? ¿Tú has tenido oportunidad de hacer entrevistas a personas que lo han visto? Testigos de este misterio. Testigos y personas que han recogido a sí mismos alguno de estos testimonios. Pero fíjate, lo toman con una naturalidad increíble. Quizá uno de los casos que a mí más me sorprendió fue el de una profesora, una mujer que vivía, curiosamente, en un lugar que se llama Elf Town, algo así como el pueblo de los elfos. Y dice esta profesora que caminando por un parque, prácticamente en horas bastante tardías, allí la gente se acuesta muy pronto, y empezó a escuchar el quejido de un niño. Ella al principio pensó que quizá sería un niño que se había perdido, que no sabría llegar a su casa o que le había pasado cualquier cosa, ¿no? Bueno, ella empezó a recorrer todo aquel parque de ese pequeño pueblo y no encontró a nadie, no vio a nadie, hasta que de repente se acerca a lo que sería un promontorio de roca, un lugar, un muro que estaba cerquita de ese parque. Puso su oreja y oyó a través de la roca el lamento de ese niño. Esto es algo totalmente alucinante y eso lo comentaba ella, ¿no? Como creen en estas cosas, ella pensó, bueno, ¿qué puedo hacer para que el niño deje de llorar? Y lo que hizo fue, tranquilo, cálmate, no pasa nada. Habló con esa voz que traspasaba la roca. Dice, cálmate, no pasa nada, relájate. Y ese lamento empezó poco a poco, ese lloro empezó poco a poco a mitigarse hasta que desapareció. Bueno, esta mujer dice, yo esto no sé si será de verdad lo que me ha pasado a mí, pero bueno, yo me voy a mi casa y lo comentó. Y en su casa, la sorpresa, según ella, es la reacción que tuvo toda su familia, porque dijo, claro, te has encontrado con un Huldufólk niño, pero de la manera más natural posible. Para ellos existe de verdad. También es cierto que hay otras historias, y esta le ocurre a una española que va allí a Islandia y se mete precisamente en una cueva, porque, como hemos comentado antes, estas criaturas tienen todo tipo de formas, algunas más humanas y otras más típico, como digo, a esos gnomos que podríamos ver en televisión, ¿no? Y dicen que esta mujer se mete en una cueva, esto me lo comentaba Siva, se llamaba, que es una guía local, y me decía que al entrar en esa cueva y va con un grupo, ella se atreve, porque comentan que allí había un alfol, y dicen que cuando esta mujer está allí dentro, oyen un grito, sale despavorida de la cueva, dice que ha visto unos ojos enormes que la miraban y que parecía que estaba en bipedestación, un ser o algo que estaba colocado de pie. Salió corriendo, se lo comentó a todo el grupo, nadie tuvo ganas de entrar en esa cueva y se marcharon con la sensación, y esta mujer, esta española, se marchó con la sensación de haber tenido un auténtico encuentro con un Huldufólk. Juan, ¿son macho y hembra, hombre y mujer, no sé cómo llamarlo, masculino o femenino? Son masculinos, femeninos, serían como nosotros, sería como David el gnomo y su mujer, ¿no? Por ponerle el caso, no tienen ese género, en donde la única diferencia quizá sea que no los podemos ver, pero sí, se reproducen, nacen, crecen, no sabemos si mueren, pero están ahí. ¿La gente joven también cree en ellos? Absolutamente. Es más, siempre se ha hecho una estadística, siempre se ha preguntado a la población acerca de estas cuestiones, y a medida que han ido pasando el tiempo, lejos de ir a peor, es decir, en este mundo globalizado donde toda la tecnología ya y toda la información nos hace dejar de creer en la magia, pues al contrario, en Islandia ocurre que cada año, cada vez que preguntan, el porcentaje de locales, de gente que vive allí, de islandeses, creen estos seres. Es más, incluso llegan a colocar pequeñas casitas al lado de las suyas por si alguno de estos elfos pues tiene algún problema o le cae una tormenta, y entonces ellos colocan estas casas, pero no como una especie de cuento o algo simplemente como adorno, sino porque creen de verdad que puede venir uno de estos seres y así tienen un lugar donde refugiarse. Qué curioso. ¿Alguna otra experiencia testimonio que hayas recogido? Sí, hay testimonios absolutamente increíbles, sobre todo el de este es absolutamente fascinante. Es otro profesor
ellos tienen mucha costumbre de trabajar con los niños y hacerlo fuera de las aulas, en la naturaleza, tienen una naturaleza exuberante para poder hacerlo. Y este hombre me comentaba que estando en un lugar con los niños, estaban preparándose para una salida, fíjate bien, en tractor, nada más y nada menos. Así que iban a llevar a unos niños, exactamente 7 en un tractor, para llevarles por una zona un poquito, vamos a decir, desolada, que ya tenían además muy conocida. Bueno, pues dicen que van con ese tractor y a medida que van bajando una colina se encuentran aproximadamente como 1 kilómetro de distancia una enorme casa donde antes no había nadie y no había nada. Y cuando digo enorme, digo que a 1 kilómetro de distancia este profesor me decía, podíamos ver los pomos de la puerta a 1 kilómetro de distancia. Dice, es la casa más grande que jamás he visto en mi vida. Varios niños lo ven, huyen despavoridos, pero otros se quedan. Dice que ante esa visión querían saber qué estaban viendo. Una casa, además, la describían de color verde, muy grande, enorme, imagínate, ¿no? Entonces bajaron por esa colina y a medida que iban bajando, y esto me lo contaba él mirándome a los ojos, decía, íbamos bajando con los niños y esa casa desapareció delante de nuestros ojos. Lo comentaron y lo que dijeron, también con las leyendas, es que se habían encontrado con un hogar de estos Hudoffolk que son gigantes, que son enormes, que tanto sus casas como ellos mismos pueden aparecer y desaparecer a su antojo. Historias de este país sorprendente que estamos visitando hoy. Hay más todavía que queremos contaros antes de irnos a buscar el Santo Grial con nuestro siguiente invitado que está por ahí esperando, o algunas historias, testimonios de vida después de la vida que ya veréis qué curiosos que son. Pero antes, esa introducción. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Pero no solo existen elfos en este país de leyenda, también conviven otros seres mitológicos, como la serpiente monstruosa. En 2012, un agricultor de 67 años llamado Hortur Kerulf grabó en el lago Lagarflóð lo que parecía ser una serpiente gigantesca. El vídeo, que causó gran controversia y se convirtió en viral, parecía demostrar la existencia real de una criatura que desde antiguo citaban varias leyendas locales. Sea como fuere, la supuesta evidencia hizo intervenir al Consejo Municipal de Islandia Oriental, que estableció una comisión de la verdad al objeto de que se investigara si la grabación era fidedigna o se trataba de un fraude. La investigación acabó concluyendo que el vídeo no había sido manipulado y por tanto apoyaba la existencia de la serpiente del río y lago Lagarflóð, uno de los críptidos más ilustres de Europa. Según la creencia popular, en este lago habita una enorme serpiente que ya citaban cronistas del siglo XIV, relacionándola con un anillo mágico que, como el animal, acabó en el fondo de sus aguas. Tratemos de conocer algo más de esta curiosa historia. Ahí está, Juan, esa introducción. O sea, que no solamente creen en elfos, sino también hay animales mitológicos, sí, que parece que siguen existiendo ahí, que hay testimonios ciertos y verídicos de ello. Sin duda, incluso tenemos ese testimonio gráfico del Lagarfjord o Lagarfjord, como dicen ellos, y es algo realmente increíble porque uno puede pensar lo que quiera, pero el problema viene cuando, es lo que hemos escuchado, las autoridades del lugar deciden hacer una comisión de la verdad para averiguar si esas imágenes en donde se ve el lago prácticamente está congelado, pero es cierto que parece verse, y eso cualquier oyente lo puede observar en internet, está en YouTube, cómo algo se desliza enorme, gigante, como una especie de cabeza con una cola que le sigue detrás y que aparentemente tiene unos movimientos serpentoides, por decirlo así, ¿no? Es cierto que ese vídeo se viralizó y llegó a esa comisión de la verdad, y esa comisión determinó que era cierto, que no había habido manipulación.
Claro, para ellos el decir eso significaba que este sérpido pues existía de verdad en ese lugar, enorme y gigante. Tiene también su leyenda, ¿no? Se habla precisamente que un cura de la zona luchó prácticamente contra él porque este ser se comía o devoraba a los vecinos de la zona que estaban alrededor del lago, y que este cura, volvemos otra vez a unir lo pagano y lo cristiano, se enfrentó a esta figura y con un crucifijo en mano pues casi le obligó a meterse otra vez en el lago y a desaparecer para siempre, ¿no? Dicen que llegaron a ese acuerdo, aunque de vez en cuando sale esta figura y aparece, en este caso en ese vídeo, pero para que veas la gran cantidad de personas que creen en esto, ¿no? Una comisión de la verdad para descubrir si eso que veían era cierto o no. Qué curioso. Y casi terminando, me hablabas de que también creían en vampiros. Sí. O que hay vampiros, había. Hay vampiros, puede ser que los haya todavía, ¿no? Hablan de los Draugr, son seres que más bien estaríamos hablando de demonios. Draugr es una palabra islandesa que significa el que camina de nuevo. Lo que estaríamos hablando es de un demonio que se mete dentro del cuerpo, y sobre todo si hay una persona que sería más o menos susceptible de ser poseída por estos seres, ¿no? Y lo que hacen es animar ese cuerpo y hacer con ellos lo que quieren. Y lo que quieren estos demonios es, si pueden matar, mejor. Y existe incluso hasta un personaje muy conocido llamado Axel Björk, el cual tiene mucha controversia alrededor suyo, porque los islandeses creen que este personaje, que fue y es el único asesino en serie de toda la historia de Islandia, fue poseído por uno de estos Draugr, uno de estos demonios, y eso le llevó a matar a varias personas en ese país. O sea que estamos desde luego ante la creencia pura y dura de que no solo habitan seres bondadosos con los cuales hay que negociar, sino también seres terribles. ¿Y ovnis o luces extrañas o apariciones marianas? Hay apariciones marianas, hay encuentros, por ejemplo, en la zona sur de Islandia hay una localidad llamada Helnar, y allí dicen las leyendas que aparece la Virgen con unos seres brillantes que la acompañan, y se le encuentran en el año 1218, si no recuerdo mal, nada más y nada menos, a un obispo de la zona llamado Gudmundsson el Bueno, y dicen que esta Virgen que se le aparece le conmina a este prelado, este hombre de religión cristiana, que bendiciera esas aguas donde ella misma había aparecido. Ante esa visión, pues este hombre accede a hacer esa bendición de las aguas, y a partir de ese instante se tiene la creencia de que apareció la Virgen en ese lugar, a tal punto que precisamente a día de hoy nos encontramos una Virgen en el lugar donde supuestamente apareció en el año 1218. Pues Juan, tenemos que terminar. O en ese país están todos tumbados, o algo nos hemos olvidado nosotros en el resto de Europa. Seguramente. De entender de que quizá hay otros seres. Yo casi para finalizar, y como una especie de aprendizaje que tuve allí, fue el hecho de saber y de entender que la Tierra no es nuestra. La Tierra pertenece a muchas criaturas, las veamos o no, pertenecen a muchas criaturas. No podemos pasar por ciertos lugares como si todo fuera nuestro. Decidimos construir una carretera porque sí, y lo hacemos pasar por donde nos da la gana y por el lugar que mejor nos conviene, sin pensar que quizá allí haya algo invisible o no que está habitando. En Islandia creen en ello, quizá porque han vivido aislados siempre, quizá porque han vivido con esa naturaleza exuberante y con esos seres que dicen que movían esa naturaleza, y precisamente para tenerlas en salvaguarda, que no vuelvan otra vez a explosionar los volcanes, ni haya terremotos, ni ningún tipo de otra actividad peor, hay que proteger esos lugares, hay que respetarlos, porque la vida en Islandia no solo pertenece a los hombres, sino a los seres escondidos. Qué bonito. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de Facebook, Juan Gómez Ruiz, a través de la página también de mi podcast Nueva Dimensión, y por supuesto aquí también en Espacio en Blanco, que estamos una vez al mes dando guerra y contando historias. Que sigamos compartiendo aventuras. Os pido un aplauso para él, nuestro primer invitado. Gracias. Well, my name is Eric von Däniken. I'm the author of Recuerdo del Futuro, and I would like to give a great welcome to Espacio en Blanco. Gracias. Very good.
Programa especial desde Mieres. Hemos dado una vuelta por Islandia. Saludamos a nuestro segundo invitado, otro querido compañero, Mariano. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar con vosotros, encantado de estar contigo, Miguel, y con toda la gente aquí acompañándonos en Mieres. Os pido un aplauso para él, ha ganado un premio. Cuéntame sobre el premio. Bueno, pues hace 15 días me notificaron que había ganado el premio de narrativa, el premio de novela Ciudad de Jaén, uno de los premios literarios más prestigiosos de la narrativa, y con una novela que tiene mucho que ver con el misterio, con este mundo que nos interesa. Se publicará probablemente con el título de El Enigma Dickens, y tiene que ver con espíritus, con el mundo victoriano, con la fotografía de espíritus y con la convicción que Charles Dickens tenía en la existencia de los espíritus. No solo eso, en la posibilidad de comunicarse con ellos. De hecho, acostumbró a convivir con el espíritu de su cuñada, Mary Hogarth, durante toda la vida. Eso por una parte, y luego la novela también narra el rodaje de una película que se convierte en una película maldita porque se rueda en una casa... Cuentes más, que la lean. Donde ocurren cosas verdaderamente misteriosas y que seguro que le va a gustar a la gente. Mariano Fernández Urrestia, historiador, compañero nuestro, escritor, de vez en cuando ha pasado por el programa. Te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos a la búsqueda de eso que te gusta a ti de vez en cuando, griales, cátaros y templarios. Estupendo. Nada hay más divertido que buscar lo trascendente. Vamos a por ahí. No hay absolutamente ninguna duda de que los templarios tenían un gran tesoro. La pregunta es, ¿dónde está? ¿Quién se lo llevó? Puede que encontraran el Arca de la Alianza. Eso es de lo que más habla la gente. Quizás encontraran una menorá y documentos heréticos, otros evangelios con versiones alternativas. Diría que hay una gran probabilidad de que gran parte de lo que escondieran los templarios siga escondido. Esta es la planta de la capilla Roslin, y en la cripta está enterrada el Arca de la Alianza y el Sancta Sanctorum. Es como un detector del Grial. Si atáramos una plomada y la soltáramos, señalaría dónde está escondido el Grial. Hasta la fecha, todo el mundo cree que el tesoro de Tutankamón es el más famoso que se ha encontrado jamás. Pero yo creo que tenemos algo mucho más valioso en la Isla del Roble. Tú eres un experto, has investigado mucho este tipo de cosas. ¿El Grial primero existió? Hemos hablado, tienes un libro que a lo mejor era otra cosa, pero bueno. Vamos a los templarios. ¿Consiguieron un tesoro? ¿Sacaron tantas cosas como se cuentan de esa ciudad santa, Jerusalén, y la llevaron a algún lugar desconocido? Bueno, la relación del temple con el Grial la plantea en primer lugar un escritor medieval, Wolfram von Eschenbach. En su obra Parsifal dice que los templarios eran los custodios del Grial y que lo custodiaban en un lugar llamado Montsalvat. Se ha buscado sin denuedo el Montsalvat, si era Montsegur, si era Montserrat, y ahí empieza la posible relación del temple con el Grial. ¿Qué encontraron en Tierra Santa? Me preguntas. Para eso hay que recordar que durante 9 años los primeros 9 caballeros permanecen sin que se sepa que participaran en ninguna algarada, en ninguna... ni cuidando a los peregrinos, ni nada. En absoluto, a pesar de que eso es lo que cuentan los cronistas como Guillermo de Tiro, o, entre otros, ¿no? O Jacques de Vitry, por ejemplo, que iban allí con el propósito de velar por la seguridad de los peregrinos. No parece que lo hicieran porque, como te digo, durante 9 años no hacen otra cosa que, aparentemente, una actividad arqueológica. Cavar. Mover piedras, y todo ello en el lugar donde originariamente había estado asentado el templo de Salomón y posteriormente el templo de Herodes. Es ciertamente curioso que un rey, Balduino II, sin apenas conocerlos, teóricamente les ceda parte de su palacio, en la zona de las caballerizas del antiguo templo de Salomón, que era donde en aquel instante estaba el rey cristiano después de que habían tomado Tierra Santa. De manera que no sabemos qué hacen en esos 9 años y, por tanto, ha habido especulaciones varias. Si encontraron la Sábana Santa, si encontraron el Arca de la Alianza o el Santo Grial. Y entonces, Mariano, toda esta historia que surge después de el tesoro, de que si está en la capilla Roslin, si está en la isla esa de Canadá, ¿de dónde surge toda esa historia? ¿Consiguieron? Bueno, primero tenían mucho poder, ¿no? Como tenían dinero, tenían poder, los templarios físicamente se sabe. El temple se convirtió en un estado dentro de los distintos reinos y en una iglesia dentro de la iglesia. No debían obediencia nada más que al Papa.
Esa soberbia, porque fue soberbia en última instancia, fue la que, entre otras cosas, les perdió. En 1314 el Papa Clemente V dicta la resolución de la orden y el rey francés se apresura a echar mano de ese supuesto tesoro en la torre del Temple en París, pero no encuentra nada. Decían que detrás de toda esa historia de excomulgarles tenían mucha deuda con ellos y dijeron, mejor no los quitamos. Sí, el rey francés estaba endeudado porque el Temple además fue un banco, la primera organización bancaria de Europa fue el Temple. Inventaron las letras de cambio, fueron unos avanzados en ese sentido. Y el rey francés debía enormes cantidades de dinero al Temple. Fue una manera de quitarse de encima aquella deuda. Y como dices, ¿había o no había un tesoro monetario templario o un tesoro esotérico templario? No lo sabemos. Lo que sí se sabe es que obviamente no prendieron a todos los caballeros templarios en aquella redada inmensa. Muchos de ellos, por ejemplo, aquí en España, pasaron a otras órdenes de caballería, Calatrava, Montesa, en Portugal la Orden de Cristo, y otros, al menos eso dice la leyenda, marcharon a Escocia. Y allí surgiría la idea de los caballeros templarios como originarios de la primera masonería, esa capilla Roslin que tú dices, y otros pudieron haber marchado a América, y ahí estaría la historia de la Isla del Roble, Oak Island. Déjame que hagamos una pequeña pausa. Tú que eres un estudioso, en 30 segundos antes de despedir esta hora, ¿tú crees que hay realmente un tesoro que todavía no hemos encontrado, como decía esa información, más grande que el de Tutankamón de los templarios, o como algunas películas que hemos visto por ahí? 30 segunditos. Yo creo que el mayor tesoro templario tal vez no tenga que ver con algo monetario. Es un eslabón de una cadena de conocimiento con C mayúscula, de una tradición con T mayúscula, que ellos fueron depositarios. Creo que ese conocimiento que conocía un círculo limitado del Temple es realmente su tesoro. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias, pausa obligada para la información, 5 o 6 minutitos y enseguida regresamos. Programa especial desde Mieres con un montón de temas todavía por tocar. Vamos a seguir hablando de ese tesoro, si encontraron, si existe el Santo Grial de los cátaros, unos hombres buenos, y después nuestro compañero Miguel Pedrero nos va a dar algunas pruebas, testimonios de la vida después de esta vida. Este es el Espacio en Blanco, enseguida regresamos y gracias a todos por estar ahí. Segunda hora de este programa especial que estamos realizando esta noche desde Mieres, aquí en Asturias, con invitados especiales, con un montón de gente que ha venido a vernos y con los saludos de nuevo para todos los que estáis conectados en Radio 1 y Radio 5, ahora en directo, todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos, dicen, uno de los programas más descargados de toda España, y saludos desde aquí a todos los que nos escucháis desde la radio online. Un abrazo fuerte desde España, en estos 100 y pico países donde sintonizáis el programa. Un montón de misterios tenemos aquí con la fuerza de Radio Nacional para analizar esta noche. Nuestro segundo invitado, Mariano Fernández Urresti, nos está hablando de misterios de los templarios. Seguimos, si te parece. Decías de un tesoro que no tiene nada que ver con oro, plata, con cosas. Es cierto que quizás se trajeron cosas de Egipto, de los sabios que había por allí, algo diferente que aquí no se... Yo creo que hay eso te decía antes, una cadena de conocimiento, y el Temple sería uno de los eslabones de esa cadena que probablemente bien pudiera remontarse a Egipto, y que ha tenido distintos testigos, como una carrera de relevos, se han ido entregando el testigo unos a otros a lo largo de la historia, ¿no? Hay quien presume que todavía hoy hay alguien que pueda ostentar esos secretos, ¿no? Esos secretos que pudieron haber tenido antes otros, salvo también de los Rosacruz, de mucha gente, ¿no? No excluye el hecho de que yo diga que probablemente lo más valioso del Temple sea la custodia de esa tradición, no excluye el hecho de que pudieran en efecto tener también un tesoro monetario notable. De hecho, hay una teoría heterodoxa, pero que conviene recordar, la que une el desarrollo del arte gótico, especialmente de las catedrales góticas, con el Temple. ¿De dónde sacaron tanto dinero para construir catedrales tan rápido, tan bonitas, tan caras? Y el hecho curioso
de que en el mismo instante en el que el temple es disuelto por bula papal, prácticamente cesa la construcción de las grandes catedrales góticas. Y lo más asombroso, ¿a dónde fueron a parar toda la mano de obra cualificada, canteros, vidrieros, carpinteros, que parecen esfumarse al mismo tiempo? Se ha presupuesto la posibilidad de que el temple hubiera llegado a América antes que Colón. Eso explicaría el por qué el puerto de navíos más importante que tenía el temple no estaba situado, como pudiéramos pensar todos, en la vertiente mediterránea, que era donde había el trasiego de comercio en aquella época, sino en la fachada occidental de Francia, en La Rochelle. La que daba a América. Exactamente. Y había un montón de encomiendas templarias que custodiaban las vías de comunicación con La Rochelle. ¿Por qué? Han dicho que tal vez habían llegado a América y de allí traían la plata, que aquí en el continente no había en esa abundancia, y con ella pudieron costearse el movimiento increíble de piedras que fue necesario mover para la construcción de las decenas de catedrales, especialmente en Francia, ¿no? Esa sería una de las explicaciones heterodoxas. La explicación ortodoxa nos dice que el puerto de La Rochelle lo que hacía era traer peregrinos al Camino del Norte. ¿Qué me dices? Eso es lo que dicen. Justamente aquí que estamos, ¿no? En Oviedo en Asturias pasaba el Camino del Norte hacia Santiago. Pero parece un esfuerzo excesivo y una custodia por parte de las encomiendas templarias excesiva de ese puerto si solamente había un trasiego de peregrinos. Por tanto, la posibilidad de que hubiera un tesoro monetario, el mismo que anheló el rey francés en el mismo instante en que el temple es prendido y condenado su último gran maestre, Jacques de Molay, podría haber existido. Así que había dos temples, el temple que enseña y el temple que oculta, el temple del blanco y el temple del negro, el temple que era un estado dentro de los reinos, una iglesia dentro de la iglesia y una enorme entidad bancaria. Bien podría haber tenido también un tesoro monetario, pero habría un temple que oculta, el temple del sigilo, el temple de que probablemente explicaría el motivo por el cual fueron acusados de muchas cosas que los propios condenados no sabían explicar. Es muy probable que con el paso de los tiempos algunos rituales de iniciación para entrar en la orden hubieran quedado como cascarones vacíos, como cáscaras de nuez, como rituales como hoy probablemente se puedan hacer en las misas, etcétera, y que los propios adeptos desconocieran muy bien el motivo por el cual tal vez escupían sobre la cruz o tal vez renegaban sobre la cruz, ¿no? Eso podría explicar esa tradición oculta que tan solo un círculo muy limitado podría conocer. De manera que dos temples, el que enseña, el que oculta, como el bosán, como el estandarte de ellos, blanco y negro. Y Mariano, es curioso porque en la capilla de Roslin, creo, hay una mazorca de maíz, cuando aquí no se conocía, en Europa teóricamente, no se conocía todavía el maíz. ¿Qué significa eso? Bueno, desde un punto de vista ortodoxo te discutirían que aquello fuera una mazorca de maíz porque estarían más tranquilos, pero lo cierto es que si no es una mazorca de maíz se le parece bastante. Se parece bastante. Entonces, la explicación de por qué antes del descubrimiento, siempre entrecomillado, de Cristóbal Colón de América, hubiera una representación iconográfica en una iglesia, en una capilla en este caso, de una mazorca de maíz es ciertamente singular, pero no es exclusivo, porque en la iglesia de Cogolludo, en Guadalajara, encontramos algo parecido. En el Palacio de Cogolludo, en Guadalajara, encontramos algo parecido, porque hay una teoría que habla del Colón alcarreño. ¿Sí? Sí. Es muy bonita la idea de que Colón podría haber sido descendiente de los Mendoza, y los Mendoza tenían en Guadalajara una de las, de sus feudos más importantes, y se ha especulado con esa posibilidad, que Colón hubiera regresado a su tierra natal, en este caso la Alcarria, que se habría criado en San Bartolomé de Lupiana, un monasterio que hay en Guadalajara, y eso podría explicar, dicen, la presencia en ese palacio de algo parecido a lo que hay en Roslin, una mazorca de maíz. Qué curioso. Y todo lo que han contado entonces de eso, de la relación con el Santo Grial y con todos esos fabulosos tesoros, ¿no hay nada históricamente que se pueda comprobar? No, no lo hay, porque tampoco hay nada que pueda probar históricamente la existencia de un Grial, porque nosotros siempre, como a veces nos sucede,
vamos a tratar de interpretar los símbolos desde un punto de vista exclusivamente cristiano. Por tanto, grial, copa, última cena, cáliz de Jesús. Pero tal vez el grial podría ser otra cosa bien diferente. De hecho, Wolfram von Eschenbach, ese autor medieval que relaciona al temple con el grial, no habla de una copa, sino de una piedra, de una gema engastada en la corona de Lucifer y que cayó al suelo, a la tierra, una piedra caída del cielo, ¿no? La Lapis Exilis. De manera que no habla de un cáliz. Y tampoco habla de un cáliz Chrétien de Troyes, sino que habla de que el grial era de oro y piedras preciosas, pero no dice que fuera una copa. El único que menciona eso, que relaciona claramente el grial con una copa utilizada por Jesús, es otro autor, el tercer autor que en la Edad Media popularizó esta historia, que fue Robert de Boron. De manera que no tenemos muy clara la forma del grial. Así que cuando decimos si el temple poseía o no poseía el grial, quién sabe, a lo mejor el grial era ese conocimiento que yo he dicho antes. A lo mejor era eso y no un objeto físico. Tal vez puede ser una de las posibilidades, ¿no? Yeah. Seguimos adelante, hay más datos que queremos daros de otros personajes que también aparentemente estuvieron relacionados con ese grial, los hombres buenos. Ahora hablamos de ellos. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Sigamos ahondando en la historia. Vayamos al encuentro de los hombres buenos, los cátaros. Bueno, realmente un movimiento contestatario y un movimiento revolucionario en el más amplio sentido de ese término. Se ha dicho mucho acerca de los cátaros, pero lo importante es lo que se ha dicho pero no ha llegado al gran público. Comparados con la iglesia de aquel entonces, que era una iglesia corrupta y que era una iglesia que no seguía las normas, cuyos miembros no seguían las normas que se predicaban ante el pueblo, eran un movimiento ejemplificador. Los hombres puros, los perfectos cátaros, seguían las normas de su doctrina al pie de la letra. Eran en ese sentido unos integristas auténticos. Pie de la letra el mensaje de Cristo. La verdad es que hablar de los cátaros es realmente emocionante y a mí me emociona, porque nos encontramos ante uno de los movimientos religiosos, yo no hablaré nunca de herejía, una interpretación del cristianismo diferente a la oficial, que para muchos es una herejía. Claro, sí, efectivamente, para la ortodoxia, pero la ortodoxia es ortodoxia no porque siempre tenga la verdad, sino solo porque es más fuerte. Buena matización, sí. Entonces, para mí este movimiento es tremendamente emocionante y emotivo, pero también hay una cosa que ha comentado Enrique de Vicente y es muy acertada. Era un movimiento, podríamos considerarlo integrista. Realmente era un movimiento arcaizante, de algún modo, evangelista en el sentido de al pie de la letra del Evangelio, terriblemente fiel a los principios que predicaban, y eso es lo que les hizo ganarse el favor del pueblo, porque aquella gente no solo predicaba, sino que cumplía lo que predicaba, al contrario que la Iglesia. Ejemplo. Claro. Entonces, ¿quiénes fueron los cátaros? Me preguntas. Los cátaros fueron... El origen no está claro. Has hablado de los bogomilos que venían de Bulgaria, etcétera. En cualquiera de los casos, esa llama prendió con gran intensidad en el Languedoc, en Occitania, en el sur de Francia, donde había ya una serie de peculiaridades culturales, una lengua, la lengua de Oc, de ahí lo del Languedoc, que hacía que aquel fuera un terreno fértil y que era bien distinto al norte de Francia, hasta el extremo de que no solo se diferenciaban por su lengua, sino por un montón de cosas, ¿no? Culturales, etcétera. Y este movimiento lo que predicaba era un regreso al cristianismo primitivo, original, donde el mensaje de Jesús se pareciera a lo que los propios predicadores hacían, pero con una serie de matizaciones importantes. Para empezar, consideraban que existían dos principios, uno del bien, uno del mal. El principio del bien es el que crea el mundo, el universo, es Dios. Pero el universo material, el mundo material, lo crea Satán, el principio del mal. De tal manera que todo lo material es producto de Satán y, por tanto, en principio negativo, incluido el hombre y, por tanto, también incluido Jesús. Yeah. Si Jesús encarna en la materia, no podía ser hijo de Dios, consideraban ellos. Podría ser un mensajero, un heraldo, pero no el hijo de Dios. Niegan también la crucifixión de Jesús. Niegan la existencia del infierno.
proponen la existencia de la reencarnación. Eran vegetarianos, muy adustos en su vestuario, siempre de negro, predicaban de 2 en 2. Y lo extraordinario de este movimiento religioso es que tuvo un efecto transversal en la sociedad. No fue una cosa que calara solo en el pueblo, sino que también caló en la burguesía, bueno, en la nobleza, no en la burguesía, que no había entonces, en la nobleza, de tal manera que muchos nobles occitanos abrazaron el catarismo con gran fervor. Esclaramunda de Foix, por ejemplo, la hermana del conde de Foix, fue una de las grandes abanderadas, y no solo ella. Y finalmente, aquello no podía acabar bien. Había muchos intereses económicos del norte de Francia para hacerse con las tierras del sur de Francia, y el movimiento cátaro les permitió tener la excusa perfecta, y comenzó uno de los episodios, en mi opinión, más vergonzosos de la historia de la Iglesia. Un ejército armado hasta los dientes, dirigido por Simón de Montfort y encabezado por el legado del Papa, arrasó a niños, ancianos y mujeres sin perdón. Dicen que dijo el legado del Papa en Besiers: matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. ¿En qué ciudades se movían estos cátaros, Mariano? ¿Carcassonne, toda esa zona? Sí, Carcassonne, Toulouse, Besiers, Foix, toda esta región, ¿no? Pero también es cierto que no en todos los lugares hubo tantos cátaros como se presume que hubo. Había zonas donde tuvo más influencia que en otras, e incluso no todos los condes de aquel lugar, por ejemplo el conde de Tolosa, Raimundo VI, no es que fuera especialmente cátaro, pero sí que los defendía. Y ahí hubo un suceso ciertamente desconocido o poco conocido, que es la muerte de un rey español, el rey de Aragón, Pedro, en una batalla, la batalla decisiva, una de las más cruentas de la historia de la Edad Media, en Languedoc, entre los cátaros o los pro-cátaros y los franceses o los ejércitos papales. Ese rey, el rey de Aragón, muere allí, y es algo poco conocido. Ese rey, Pedro de Aragón, había sido el gran héroe de las Navas de Tolosa un año antes, 1212. Pues en 1213, en esa batalla decisiva que tiene lugar en Bouet, una localidad a 20 kilómetros de Toulouse, muere el rey. Y eso es algo que se conoce poco. Un rey aragonés, se alía con sus señores feudales de Occitania contra los ejércitos papales y muere. Muere asombrosamente, porque resultaba que en aquella batalla los occitanos tenían superioridad numérica, prácticamente triplicaban las fuerzas de Simón de Montfort, pero Simón de Montfort no solo fue un tipo cruel y despiadado como le pintan algunas crónicas, sino que además era un gran estratega. Y la caballería de Simón de Montfort, en una operación militar de una audacia extrema, barrió a las fuerzas occitanas innumerablemente superiores a las suyas y dio muerte al rey de Aragón. ¿Habéis visto cómo cuenta la historia? ¿Y qué tiene que ver esto con el Santo Grial? ¿Qué tienen que ver los cátaros con el Santo Grial? Antes dije que Wolfram von Eschenbach decía que el Grial estaba en un castillo llamado Montsalvat. Los nazis pensaron que era Montsegur. Montserrat, pero otros han pensado que era Montsegur. Montsegur fue la anteúltima fortaleza cátara que se rindió a las fuerzas papales. Todo ocurrió cuando ya todo estaba perdido para los cátaros y quedaban un puñado de ellos que se encastillaron en esta fortaleza, que es un nido de águila colgado allí en una montaña calcárea. ¿Se puede ver todavía? Se puede. Yo he estado hace 3 semanas, he estado en el castillo de Montsegur. La subida es realmente durilla, es media hora caminando, pero merece la pena realmente. Es un sitio muy emocionante, muy emotivo. Y en aquel pequeño castillo se racimaron los cátaros que quedaban, hasta que finalmente no hubo otra manera de salir de allí que rindiendo la plaza. Pero los cátaros hicieron algo realmente curioso. Pidieron una prórroga, una tregua, solo unos días, antes de rendir el lugar. Ahí está la historia que nos enlaza con el Grial. Hay una leyenda que dice que 4 cátaros se descolgaron de aquella fortaleza sin ser vistos y pusieron a salvo el tesoro de los cátaros, cuya naturaleza última desconocemos.
Y los nazis después lo buscarían, Otto Rahn, las SS, en NRB buscaron en esa zona el Grial, convencidos de que los cátaros lo habían custodiado. Y así, el 16 de marzo de 1244, los cátaros entregan la plaza, pero no claudican ante el legado papal, siguen fieles a sus credos, a sus convicciones, y se arrojan en las hogueras que se habían preparado a tal efecto, y por eso aquel lugar, a las faldas del castillo de Monsegur, se llama el Campo de los Quemados. Curiosa historia. ¿Y qué pinta entonces ese Grial que dicen que pasó por aquí, que estaba San Juan de la Peña, en León, sí, o el que tenemos en Valencia, o incluso en Galicia, ahí dicen que hay otro también? Bueno, tenemos tantos griales como tú quieras tener. Hay muchos lugares griálicos, ¿no? En Ocebreiro, que es el que tú mencionas en Galicia, ¿no? En Ocebreiro hay una historia muy bonita. Había un cura, estamos en el siglo XIV, una noche de tormenta, cellisca, bueno, y una única persona en aquella iglesia, que era el cura, que estaba diciendo misa. Entonces la misa se decía a espaldas de la gente. ¿Estaba él solo? Claro. Hasta que en un momento dado se abrió la puerta de la iglesia de Santa María la Real y el cura mismo dijo, bueno, hay que tener humor para salir de casa en un día como este para venir a escuchar misa. Y en ese instante se obró el milagro, porque entonces el vino se transformó en sangre y la sagrada forma en carne, ¿no? Entonces los objetos del ritual se conservan en Cebreiro, y hay una leyenda que dice que acertó a pasar por allí Isabel la Católica en cierta oportunidad y decidió llevarse el Grial de Cebreiro. Por tanto, se dispuso todo lo necesario para que pueda ser llevado en un carro, pero al poco de salir de allí los caballos se negaron a avanzar, y la reina resolvió que lo mejor era dejar el lugar en el lugar de poder aquel objeto sagrado, ¿no? Y nada, no habían hecho más que llegar a un pueblo que se llama La Fava, que está al lado, y regresaron y dejaron el Grial, donde todavía hoy, pues sí, claro, es uno de los hitos jacobeos más importantes. Vale. Pero no es el único Grial ni el lugar griálico de España. ¿León? Bien. ¿Aquí cerquita lo sí, tenemos? La historia es que se suponía que el verdadero Grial, llamémoslo así, está en Valencia. El de Valencia había venido de San Juan de la Peña, a donde en el siglo III, después de Cristo, le había llevado un diácono que se llama Lorenzo, ¿no? Había llegado después a Valencia en el siglo XIV por medio del rey Martín el Humano, y allí se conserva. Se trata de una copa de alejandrina de ágata que ha sido fechada como manufacturada entre el año 100 y 50 a.C. Por tanto, teníamos nuestro Grial. Pero he aquí que hace unos pocos años, no sé si 3 o así, se publicó un libro titulado Los Reyes del Grial. 2 profesores universitarios, 2 historiadores, Margarita Torres y José Miguel Ortega, dan a conocer la existencia de una serie de documentos que probarían que el reino de taifas de Denia, en Valencia, había entregado como regalo a Fernando I en el siglo XI un cáliz que hoy conocemos como el cáliz de Doña Urraca. Y ese cáliz, dicen ellos, por una serie de documentos y una historia que ahora no vendría al caso contar porque sería excesivo narrarlo aquí, ese sería el verdadero Grial, el que utilizó, dicen ellos, Jesús en la última cena, en tanto que el de Valencia sería un Grial que habían utilizado, dicen, los apóstoles en sus ceremonias, especialmente vinculado a la figura de Pedro, del apóstol Pedro. Y esta es la nueva disputa que hay, si es el de Valencia, si es el cáliz de Doña Urraca, que se encuentra en León, en San Isidro de León. Y para terminar y añadir un nuevo dato, la sangre real, que es otro de los conceptos que dicen que puede ser el Grial, descendientes de Cristo. Claro. Lo dejamos para otra esa. Todos los que hayan leído, que serán muchos, el Código da Vinci, que no está para nada acertado en todas sus... Bueno, pero popularizó la idea de que tal vez pudiera haber habido una descendencia, una sangre real, unos supuestos descendientes de Jesús y María Magdalena, que habrían emparentado con la dinastía merovingia, siglos VI aproximadamente de nuestra era, y que, al contrario de lo que se pensaba,
Esa dinastía merovingia no se extinguió con Dagoberto II, el último rey, sino que hubo un superviviente, una especie de Moisés, que sería Sigesberto IV, que fue puesto a buen recaudo en un pueblo muy misterioso de Languedoc, justamente, que se llama Rennes-le-Château. Y a partir de ahí, bueno, pues hay toda una historia de casas nobiliarias europeas muy conocidas, los Anjou, los Lorena, en fin, que podrían ser descendientes de esta supuesta sangre real. ¿Con qué nos quedamos entonces, Mariano, ya para despedirte? Quizá con la búsqueda de ese conocimiento interior, porque nada de lo que está fuera es más que un reflejo de lo que tenemos por dentro. Claro, yo creo que hay que tener una idea de un grial que podría ser tres cosas distintas y todas a lo mejor ciertas. Sangre real, grial como objeto, pero sobre todo grial como símbolo. Curiosamente, los caballeros del rey Arturo, que según la leyenda salieron en busca del grial, solo uno encontró el grial. Un tipo que era tan perfecto que se diría que no era humano, Galahad, el hijo de Lanzarote. Tal vez eso, el camino de la perfección, es el único que nos permitirá alcanzar el grial, y es un camino de perfección interno, lo que en algunas otros círculos podrían llamar pulir la piedra cúbica, ir transformándote interiormente hasta convertirte en un reflejo de la divinidad, ¿no? Tal vez eso es lo que simbolizaba Galahad y tal vez eso es lo que realmente es la búsqueda del grial. Se diría que no importa llegar a la meta, sino que tener claro el horizonte hacia el cual te diriges y superar las pruebas que en el tránsito vas a encontrar es lo que te hace realmente caballero del grial. Mariano Fernández Urresti, enhorabuena por ese premio que te han dado de tu última obra. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, pues en Facebook, Mariano Fernández Urresti, y también en mi página web, marianofernandezurresti.com. Que sigamos comiéndonos rabas en esa tierruca al lado y que sigamos viajando. Me encantaría ir contigo a Monsegur y a esos lugares. Y estaría feliz de poder hacerlo contigo, Miguel. Pido un aplauso para él mientras vamos cambiando. Hola Miguel, un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco y un saludo de la familia Nacero en la Plaza Tahrir del Cairo. El Cairo. Este domingo lo pasamos en Canarias. Nómadas, con Álvaro Soto. Tenerife, un tesoro de cultura y biodiversidad, desde la costa hasta las alturas. En ese amasijo de montañas afiladas, un fantástico bosque de laurisilva. Nómadas, sábados y domingos a la 1 de la tarde. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Programa especial del Espacio en Blanco aquí en Mieres, en Asturias, con más invitados que siguen pasando por nuestra mesa. Le toca el turno a otro compañero, tocayo, Miguel Pedrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Miguel, contentos de estar aquí, visto con tanta gente que ha venido a vernos estas horas, en esta tierra súper mágica. Igualmente, ya sabes que yo aquí en Espacio en Blanco me siento como en casa y ahora en Asturias esta noche yo creo que soñaré con las faves que nos hemos comido, esas faves maravillosas. Nos han metido un plato de verdad, de fabada. Sí, sí. Que teníamos para 3 semanas. Pero tremendo. Qué rico estaba. Miguel Pérez, os pido un aplauso para él, reportero de Año Cero y compañero durante mucho tiempo del Espacio en Blanco. Con él vamos a hablar de un tema, hoy no toca ovnis, ¿vale? Dejamos los ovnis hoy para otro momento, pero sí ha recogido un montón de testimonios. Déjame que primero pongamos una introducción y hablamos de algo que nos preocupa a todos, lo que existe después de esta vida. Vamos con ello. Ya no tengo el horror vacui. Sé que la muerte, lo que nos asusta al ser humano, o lo que a mí me asustaba también, era ese salto en el vacío. Ahora sé que no hay vacío. Sé que hay salto y el salto no es desagradable. Sé que el salto es acolchado. Sé que se salta con paracaídas. Y vi que se me acogía.
Y vi mi vida, pero no de una manera sucesiva, como en una película, como dicen siempre, sino la vi como un retablo gótico que cuenta la historia de algún santo en distintas estampas simultáneas. Es el miedo. No hay miedo a lo que hay más allá, ¿verdad? Es cierto, la mayoría de las personas que pasan por una experiencia cercana a la muerte pierden por completo el miedo a la muerte, y todos ellos, lo decía en la conferencia, llegan con una sensación de misión o regresan con una sensación de misión, pero no una misión de convertirse en un gran líder político, mediático o económico, sino con esa sensación de hacer más felices a los que tienes a tu alrededor o dejar el mundo un poquito mejor, al menos tu mundo más cercano. Ya. Has hecho un trabajo en el que recogías un montón de testimonios. Cuéntanos algunos, porque además luego, y hablaremos de ello, relacionabas todo esto con la física cuántica, como si fuéramos algo que se evapora como una estrella y que va a vivir a otro plano. Yo lo que he hecho es un ejercicio muy atrevido, y es que he planteado cómo es el más allá, cómo es ese mapa del otro lado. Y digo que es un ejercicio muy arriesgado porque grandes filósofos, pensadores y científicos han intentado entender el sentido de nuestra vida aquí, en este mundo tridimensional. Y yo, un plumillas cualquiera, resulta que estoy hablando de lo que nos espera en el otro lado e intento hacer un mapa de ese otro lado lo más concreto posible. ¿En qué me baso? Fundamentalmente en testimonios, en aquellas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, en mediums que han recibido supuestos mensajes del otro lado, en transcomunicadores, es decir, personas que utilizan aparatos electrónicos para ese contacto con el más allá y que también han recibido mensajes donde esos supuestos entes del otro lado explican qué nos espera después de la muerte, y luego también aquellos testimonios de personas que se han encontrado con amigos o familiares fallecidos, que se han presentado ante ellos, y entre la cantidad de casos que he recopilado hay algunos de ellos en los cuales esos, entre comillas, aparecidos, transmiten información muy interesante de cómo es ese más allá. ¿Y cómo es, Miguel, ese más allá? ¿Cómo es ese mapa que estás delineando, que has delineado? Pues fíjate, si nos fijamos, por ejemplo, en aquellas personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte, todos ellos cuentan experiencias o vivencias bastante parecidas. Aparte del túnel y la luz, que eso ya lo conocemos todos, hay dos elementos que a mí me parecen muy interesantes y que se repiten en la mayoría de las experiencias cercanas a la muerte. Se encuentran la mayoría de ellos en un paisaje de enorme belleza. Ese paisaje es diferente, puede ser un campo, puede ser una ciudad maravillosa, puede ser simplemente un río luminoso, lo que sea, pero siempre es un paisaje de enorme belleza que transmite mucha paz y mucha serenidad. El segundo elemento que me llama la atención es la luz. Y esto es... La luz. La luz. Esto es extraordinario, porque todas las personas que han protagonizado una ECM, una experiencia cercana a la vida, tienen el mismo problema para describir esa luminosidad que desprende todo en el otro lado, porque te dicen, es una luz que nunca he visto en este mundo y nunca veré. Es algo que no se puede describir. Y el tercer aspecto interesante es lo que yo denomino esa luz a lo bestia. Es decir, es cuando esas personas que viven una experiencia de muerte clínica y por lo tanto se encuentran aparentemente en el otro lado, se funden con una luz. Y esto es muy interesante porque todos ellos refieren prácticamente lo mismo, lo expresan con diferentes palabras, pero la conclusión es la misma. En esa luz ellos encuentran su verdadero hogar. Es decir, es como si el paso por este mundo tridimensional fuera como cuando hacemos un viaje al extranjero y cuando regresamos a nuestra casa nos sentimos en nuestro hogar. Pero hay un aspecto todavía más interesante. No es solo que se sientan en su hogar, en el lugar al lugar donde pertenecen realmente, sino que forman parte de esa luz. Y esa luz, la mayoría de ellos lo vinculan con Dios, la inteligencia cósmica o la inteligencia creadora. Es decir, que de algún modo la sensación que tienen es que Dios no es algo externo a nosotros, o la inteligencia creadora no es algo externo a nosotros, sino que todos nosotros formamos parte de esa luz. Y en un momento determinado nos desprendemos de esa luz, viajamos a este mundo ¿Para venir aquí? Para venir aquí, para vivir una serie de experiencias, y cuando fallecemos regresamos al origen de todo, a esa luz.
Qué bonito, ojalá sea así. Bueno, creo que si tú lo dices que será así. Es curioso también porque lo relacionas con científicos, con ese, no sé si Big Bang o un agujero de gusano, o cuando terminan las estrellas que de repente se convierten en otra cosa y son luz. Claro, eso ¿Cómo se puede asemejar? Eso es muy interesante porque la mayoría de las personas que viven en una ECM describen ese túnel con la luz al fondo, ¿no? Da la sensación de que es como viajar a un universo paralelo a través de un agujero de gusano. ¿Qué es un agujero de gusano? Es un agujero negro con puerta de entrada y puerta de salida, es decir, un puente dimensional, es decir, un puente que une dos universos paralelos. Y esto, que puede parecer ciencia ficción, en el campo de la física cuántica lleva muchísimo tiempo estudiándose. De hecho, el gran Albert Einstein, probablemente la mente más privilegiada de toda la historia de la humanidad, él estaba convencido de la existencia de estos puentes dimensionales, pero creía que nada podía atravesarlos, ¿no? Sin embargo, poco después, una serie de científicos y de matemáticos le enmendaron la plana a Einstein y demostraron sobre el papel que efectivamente no solamente existen esos puentes dimensionales, sino que es posible pasar de un lugar a otro. Entonces, a mí me da la sensación, cuando escucho esos relatos de personas que cuentan su ECM, y me pregunto, quizás no están relatando el paso a un universo paralelo, y si ese otro lado, ese más allá, es simplemente un universo paralelo más. Espacio en blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Miguel Pedrero esta noche en esta última parte del programa. ¿Estáis a gusto todavía aquí? ¿No tenéis sueño? No hemos cenado todavía, bueno, con las fabadas que hemos tomado esta mañana, pero ahora tenemos que ir a comer algo. Hemos hecho comida-cena. Sí, señor. Testimonios que te han llamado la atención y que de alguna manera prueben esto. Esta tarde aquí en esas charlas que hemos tenido hablaban de la presencia de familiares que parece que llegan un poco como para hacernos más fácil ese tránsito. Muchos médicos y enfermeras relatan que cuando un paciente está en ese momento terminal, parece que escucha las voces o ve las figuras de gente fallecida, de familiar, que le es familiar y que le resulta fácil ese viaje o les abre el camino hacia ese viaje al más allá. Eso es muy habitual. Médicos, enfermeros, todo tipo de personas que han trabajado sobre todo con terminales, y sobre todo la gente que trabaja en cuidados paliativos, te puede contar este tipo de experiencias. Algunos de ellos han vivido lo que podríamos denominar experiencias paranormales, que para mí son absolutamente normales, pero otros lo que te relatan es lo que cuentan esos pacientes que están en sus últimos momentos, y muchos de ellos ven a familiares que ya han fallecido, que se los vienen a llevar. Y además tampoco es raro que parlamenten con los médicos y con sus familiares vivos que están allí al lado de estos enfermos en proceso de tránsito, cuándo se quieren ir, porque de pronto dicen, oye, es que ha venido el abuelo y me ha dicho que ya me tengo que ir, que si quiero que me vaya ya, que para qué voy a esperar un mes y teneros aquí, entonces si queréis, esta noche me voy. Y entre todos, entre la familia, los médicos y el paciente, deciden que se van. Y se van. Y se van. Luego hay otra serie de experiencias muy interesantes, que es cuando se aparecen amigos o familiares fallecidos ante determinadas personas que no tienen ningún tipo de vinculación con este tipo de temáticas y que de pronto se los encuentran y que siempre transmiten la misma información. Habitualmente es muy simple, estoy bien. Es el título de un libro de Juan José Benítez, que no puede estar mejor titulado, porque es así. La mayoría de ellos lo que dicen, no os preocupéis por mí. Cuando vienen, dicen que están bien. Que están bien, no os preocupéis más por mí, estoy bien. Pero muchas veces ofrecen una serie de pistas sobre cómo es el más allá. Además es curioso, porque en la mayoría de estos casos es como si no fueran libres de decir todo lo que quisieran, como si estuvieran controlados desde el otro lado y tuvieran un tiempo preciso y conciso para ofrecer una información determinada. Me estoy acordando de un caso en Galicia, en Lugo. Fallece un hombre de unos 89 años y se presenta ante su nieta. Su nieta acababa de discutir, había tenido una discusión bastante fuerte con sus padres, ¿no? Y lo ve allí, en su habitación, y le dice varias cosas. La primera es, no discutas con tus padres, si las cosas son así, es por algo.
Eso es muy interesante porque le estaba diciendo, si tienes que pasar una serie de circunstancias en la vida, no te preguntes por qué a mí o por qué pasan estas cosas, sino que es algo que debes vivir, las cosas son así, e intenta superarlo. La segunda cosa que le dice, no te castigues tanto, no seas tan dura contigo misma. Es decir, muchas veces queremos hacerlo todo bien, triunfar siempre, y lo que le viene a decir, este no es el sentido de la vida. Es otro, es ser feliz, hacer felices a los que tienes a tu alrededor, pero no es el triunfo ni hacer todo perfecto. No sois perfectos por naturaleza, ¿no? Y la tercera cosa que le dice es, dice, me gustaría contarte muchas más cosas, pero no puedo, no me deja, me tengo que ir. Últimos 7, 8 minutitos, Miguel. Se lo tengo que decir porque se pone a hablar y no para. ¿Qué pruebas hay de que esto pues tenga peso de alguna manera científico, que es un poco lo que valida todo este tipo de historias, y no sea, como decían algunos médicos, producto de nuestra mente, de nuestro anhelo, de nuestra fe, de nuestro querer saber que existe y que hay algo más allá bonito, y lo imaginamos o lo adornamos así? Mira, la prueba definitiva no existe, porque si no, no estaríamos hablando de este tema y discutiendo sobre la existencia o no de vida después de la vida. No existe la prueba definitiva, pero sí que hay una serie de evidencias que desde mi punto de vista apuntan en esa dirección. Por ejemplo, hablaba antes de las experiencias cercanas. Perdona, ¿eres creyente? Yo no creo en nada, no soy creyente, pero la fuerza de las pruebas me llevan a pensar de que existe vida después de la vida y que la conciencia es independiente de este físico, del cuerpo físico. Por ejemplo, en las ECMs, los escépticos dicen, bueno, eso de que ven a sus familiares y tal, pues es una cuestión cerebral, es una cuestión química, que lo que hace el cerebro es hacer que ese deceso, esa muerte, ese fin del cuerpo físico sea lo menos traumática posible para nosotros como entidad biológica, ¿no? Es un elemento de defensa ante el final de la vida, ¿no? Sin embargo, hay una serie de casos de experiencias cercanas a la muerte en las que las personas no solamente describen lo que está sucediendo a su alrededor, en ese cuerpo, por ejemplo, en una sala de operaciones, sino que son capaces de viajar y relatar lo que está sucediendo en otras salas de ese hospital o en una casa que está a 30 kilómetros, ¿no? Y sobre esto no solamente hay casos recopilados por investigadores, sino que hay trabajos científicos de primera categoría que muestran, que apuntan a que la conciencia es independiente del cuerpo físico basándose en este tipo de experiencias. Luego hay otro punto muy interesante que es el de la transcomunicación instrumental, es decir, aquellas personas que utilizan aparatos electrónicos, y no me refiero a psicofonías, es algo más interesante, es pregunta-respuesta, una comunicación entre ese otro lado y nosotros. Y eso es una prueba, es decir, hay algo que está interactuando con un aparato electrónico. Algo inteligente que contesta. No solamente que contesta, sino que se refiere a los investigadores con nombres y apellidos y hay una interacción entre ellos. Y independientemente de las pruebas, detrás de todo este campo de la transcomunicación instrumental hay una cosmogonía. Es decir, esos seres plantean cómo es el otro lado. Y el planteamiento es fascinante. Porque ellos dicen que a ese otro lado es material, pero más sutil. No me preguntes qué quiere decir esto porque no lo sé. Es decir, es como si hubiese menos peso material, como si la materia fuese más sutil. Y a ese otro lado no solamente vamos los seres humanos que vivimos en este planeta. ¿También los animales? También los animales y también los habitantes de otros planetas. Pero no solamente eso, sino también las plantas. ¿Qué me dices? Sí, porque esas entidades del otro lado consideran a las plantas como seres inteligentes a la misma altura de los animales y los seres humanos. Y esto, Miguel, es una verdad científica, porque en los últimos años hay neurólogos que se han especializado en neurología vegetal o neurobiología vegetal, es decir, estudiar la inteligencia de las plantas. Y ya es una verdad científica que las plantas no solamente son seres vivos, sino que son seres inteligentes individuales, con un carácter propio, y que ante los mismos problemas, dos plantas no toman la misma decisión, son exactamente igual que los seres humanos, ¿no? Que ante una serie de problemas nos planteamos qué soluciones podemos alcanzar y cada persona toma su camino, toma sus decisiones, exactamente igual las plantas. Y además de eso se comunican a través de sustancias olfativas y también a través de la raíz, es decir, que son seres inteligentes con un carácter propio. Y según la cosmogonía de la transcomunicación instrumental, en el otro lado están los seres humanos, los animales y las plantas.
En otro programa contaste que muchas personas habían tenido experiencias con animales fallecidos. Había fallecido su mascota y de repente sentían el olor, escuchaban el ruido que producía, lo veían. ¿Hay cada vez más casos de estos o nos estamos todos idealizando a esos seres que tanto hemos amado aquí en este plano? Pues mira, yo te digo cómo empezó la historia. Yo escribí un libro con Carlos Fernández que se llama Nos vemos en el cielo, que son casos de apariciones, pero de animales que fallecen y se presentan ante sus seres queridos. Dicho así, a muchos les puede parecer absolutamente ridículo, sí. Una locura. Y esto empezó porque Carlos y yo nos planteamos, entre el universo de casos que recopilamos, de gente que había visto a sus seres queridos fallecidos, había un par de casos donde las personas relataban que habían visto a sus animales de compañía, y eso nos pareció ridículo. Y lo apartamos al cajón de las cosas marginales que no tienen sentido. Un día nos planteamos por qué habíamos hecho esto, si los animales son seres vivos igual que nosotros, con conciencia y carácter individual, y sufren igual que nosotros. Y entonces lo que hice fue lo siguiente: me fui a un programa de radio que se llama Espacio en Blanco, emití en antena esos dos casos, y a partir de ahí me empezaron a llegar una avalancha de historias. Luego, a través de mi Facebook, empecé a recopilar cantidad de historias y me di cuenta de una cosa: que son prácticamente tan habituales esos casos, es decir, que los que se presentan son animales fallecidos, como aquellos casos en los que se presentan seres vivos. Y todos, o sea, seres vivos, personas que han fallecido. Y todos los casos tienen una serie de comunes denominadores, sean animales o sean seres humanos. ¿Cuál? La forma de aparecerse. Igual, esa luminosidad de indescriptible belleza, se presentan, y esto también es habitual, no a la edad a la que murieron, sino a una edad en la que estaban en plenas condiciones físicas y mentales, tanto los seres humanos como los animales. Esa es una característica, Esa es una característica común. La forma de desaparecer y también el mensaje, porque aunque es cierto que en estos casos no se produce una conversación, las personas me relatan que esos animales, esas apariciones de animales, les transmiten ciertas cosas, o sienten que les transmiten una serie de sentimientos. ¿Y cuál es el sentimiento que le transmiten? No te preocupes más por mí, estoy bien. A punto de terminar, Miguel, nos quedan 2 o 3 minutitos para despedir este programa especial que estamos haciendo aquí. Esperanza, entonces, sería, o más que esperanza, convicción de que ese más allá que tú estás mapeando o tratando de dar una imagen, existe, está uno mucho mejor, no hay que preocuparse, estamos bien, nos fundimos con la luz, somos parte de la luz, independientemente de creencias. A ver, yo te podría decir que si esto no es así, debería de serlo. Yo sé que estoy siendo muy atrevido, ¿vale? Esta noche, lo sé, pero a mí no me cabe duda, por todas las evidencias que he contado y por muchas más en las que me podía centrar, que existe esa vida después de la vida. Yo, si quieres, para terminar, me quedo con un mensaje. Es de Friedrich Myers. Él fue uno de los grandes investigadores del campo de la mediumnidad, murió en el año 1901, es decir, ya ha llovido, y este es uno de los principales comunicantes del más allá, tanto con transcomunicadores como con mediums, ¿no? Y él plantea hasta cierto punto cómo es el más allá en sus mensajes. Él dice que él estaría en un cuarto plano, ¿no? ¿Cuarto plano? Un cuarto plano. El primero sería este, en el que estamos nosotros, el mundo material, tridimensional. El segundo es ese mundo más sutil del que habla la transcomunicación instrumental, es decir, un lugar material, pero más sutil. Es decir, donde no hemos dejado completamente nuestras ansias o nuestros sentimientos terrestres. Ese sería el segundo lugar. El tercer lugar es el plano de la ilusión. ¿Por qué? Porque es cuando los espíritus, dice Myers, aparentemente en sus comunicaciones, se dan cuenta de que la realidad no es independiente de ellos, sino que todo es conciencia, que ellos crean el mundo que tienen a su alrededor, ese paisaje maravilloso, con su propia conciencia, ¿no? Ese es el plano de la ilusión, donde se mueven simplemente con el pensamiento, con su conciencia, ¿no? Y el cuarto plano, donde dice que se encuentra él en este momento Myers, es el plano en los que desaparecen los dogmas, es decir, donde definitivamente nos desprendemos de todo dogma religioso, ideológico, cultural, económico, etcétera, etcétera, porque todos tenemos nuestra visión del mundo, mediado por la educación, nuestras experiencias. Y ese es solamente el cuarto plano, pero dice que hay infinitos planos.
con esta música esperanzadora te despedimos. Ojalá sea así ese mapa. Ojalá sea tan bonito y que los que estén en el otro lado estén bien y que cuando vayamos para allá nos fundamos con la luz. Dime. Me ibas a decir forma de contacto, ¿a que sí? Forma de contacto, tienes poderes. Pues muy simple, a través de mi correo electrónico miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com, o a través de mi Facebook, Miguel Pedrero Gómez. Estaré encantado de recibir todo tipo de casos, historias y experiencias extrañas. Me pondré en contacto con las personas que me escriben, que ya sabes que es lo que más me gusta, escuchar historias. Pido un aplauso para Miguel Pedrero. Terminamos por hoy. Ese aplauso para vosotros por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos estas 2 horas. Ha sido un placer compartir este tiempo aquí en Mieres, también con todos los que nos han escuchado, y seguimos viaje. Nos encontramos en 7 días aquí con la fuerza de Radio Nacional y del misterio. Muchos misterios nos esperan todavía. Feliz semana, nuestra gratitud a todos, que sigamos viéndonos aquí en Asturias, y este aplauso caluroso y fuerte para vosotros. Que sigáis en esta sintonía. Los dejamos con un poquito de música. Gracias.